Yo voy a hablar de cuándo tratar, vamos a analizar las alternativas quirúrgicas, vamos a ver las fortalezas y debilidades del acceso laparoscópico y del acceso robótico, y vamos a hablar los resultados al respecto. En realidad lo que quiero señalar y el concepto de esta charla es que realmente cuando hablemos de recto, comparemos no solamente manzanas con manzanas, sino que manzanas de ciertas características y de ciertos colores. ¿Qué es recto? Para algunos es todo lo que queda por debajo del promontorio, los últimos 15 centímetros, para otros es todo lo que está por debajo de la reflexión. Y esto pareciera ser como claro y evidente. Yo les puedo asegurar que si les pregunto a la audiencia va a haber opiniones variadas. Algunos hablan del recto superior, del recto medio, del recto inferior. La pregunta es, ¿de qué sirve tanta separación de tercios? El estudio del recto ya se ha planteado. Nos parece muy importante que el paciente define sus opciones terapéuticas y probablemente su curación y o calidad de vida posterior en la medida que tomemos la mejor decisión, y para eso necesitamos un estudio donde la endosonografía todavía tiene un espacio, cada vez menos, la resonancia por supuesto, la tomografía computada, el PET puede también tener un espacio. En el tratamiento todos han planteado que muchos pacientes van a ir por el tratamiento de la neoadyuvancia y después veremos si la cirugía o el watch and wait o el acceso, si va para la cirugía, lo vamos a hacer por técnica habitual, laparotomía, mínimamente invasiva o robótica. ¿Y cuándo tomamos esas decisiones? Quiero mostrar la foto de esta paciente femenina, haciendo ver que obviamente esa pelvis masculina es completamente distinta de ella. Todos van a decir que sin duda que es distinta, pero para nosotros los cirujanos, enfrentarnos a un cáncer de recto en un paciente obeso de pelvis masculina que no ha sido dilatada por los partos es bastante más complejo. Y esto para algunos trabajos incluso pasa a ser hasta factor pronóstico, tanto de morbilidad como de curación. Aquí hay una revisión sistemática de guías de consenso, publicada hace algunos años, el año 2014, y están las distintas sociedades, europeas, españolas, americanas, etcétera, y vemos que la definición de recto es muy variada. No hay un consenso, algunos siguen hablando de los 15 centímetros, otros de los 12 centímetros, y por lo tanto vemos que cuando uno envía a un paciente a tratamiento, estamos hablando de un grupo heterogéneo de pacientes. En este dibujo analizamos que el tema de que esté por arriba de la reflexión peritoneal, debajo del promontorio, ¿qué diferencia, por ejemplo, un tumor que está recto sigmoideo a 15 centímetros de uno que está a 14 o a 13? Probablemente nada. Y entonces aquí podemos incluirlo en recto. Vamos a ese paciente a enviarlo a neoadyuvancia porque hemos definido que está por debajo del promontorio, o la diferencia está acá abajo. Y naturalmente que debajo de la reflexión, en una pelvis anatómica estrecha, los tumores de los últimos 5 centímetros. Ahí existen muchas alternativas de tratamiento y naturalmente que podemos cerrarle o abrirle las puertas al paciente de acuerdo a nuestras decisiones. En el estudio preoperatorio, ese dedo del cirujano sigue siendo muy importante porque el palpar una masa fija, por ejemplo, en un hombre, en cara anterior, cerca de la próstata, no es lo mismo que palparla en cara posterior, no es lo mismo que una lesión relativamente móvil. Ese rectoscopio rígido nos puede definir exactamente la distancia del borde inferior a el margen anal, no así las colonoscopías de nuestros pares los gastroenterólogos, en los cuales, como es un instrumento flexible, a veces esa distancia es bien variable y lo que dice ser colon es recto, o lo que dice ser recto es más alto y es colon. Entonces, con un rectoscopio rígido uno tiene la seguridad de cuál es la distancia al borde inferior del tumor. La endosonografía todavía mantiene un espacio para las lesiones móviles, blandas. Adenomas vellosos sabemos que depende del tamaño, hay un porcentaje que tienen focos de cáncer, y entonces si pensamos hacer un tratamiento transanal, este examen es mejor que la resonancia.
Pero la mayoría de los pacientes no van por esta línea, lo tenemos claro. La mayoría de los pacientes van por lesiones avanzadas, fijas, y por lo tanto la resonancia es lo que más utilizamos. El PET, respuesta, no respuesta, lo más importante del PET, entendemos que el drenaje venoso de los tumores bajos pueden haber metástasis en los pulmones sin haber pasado por el hígado, y por lo tanto el PET sigue teniendo un espacio cuando pueda haber alguna lesión sospechosa detectada en los estudios de imágenes de tórax. La neoadyuvancia se define para las lesiones T3, T4, ganglios positivos. Y el tratamiento quirúrgico. Aquí miren la cantidad de alternativas quirúrgicas. Ustedes cuando le envían a su cirujano, nosotros tenemos que analizar todas estas opciones. Cuando está entre los 6 y los 12 centímetros, un tumor que está de la parte media hacia arriba, está claro que le vamos a hacer a este paciente una resección completa del mesorrecto, una anastomosis que puede ser colorectal o conoanal mecánica, y este no da mayores dificultades. El problema es los últimos 5 centímetros. La mayoría de los cirujanos todavía siguen haciendo las resecciones abdominoperineales y el paciente se queda con una colostomía definitiva. Sin embargo, hay técnicas establecidas de más de 20 años que permiten preservar el esfínter. Son pacientes muy seleccionados, no todos, obviamente, y mejor aún sería si este tumor está relativamente móvil y podemos acceder por vía transanal, y si lo hacemos con mínima invasión lo llamaremos TAMIS, pero estos son pacientes muy seleccionados. Cuando evaluamos la respuesta o los resultados del tratamiento oncológico, lo señaló el doctor Gallardo, el tema de la morbimortalidad ya pensamos que es un estándar, debiera ser menor al 2%, 1% menos. La seguridad oncológica, estamos hablando que la tasa de recurrencia local en el momento actual debiera ser idealmente bajo el 10%, y eso va a depender de que dejemos un margen circunferencial y distal negativo, y otro aspecto muy importante también en los resultados funcionales. El paciente le sacamos el tumor, salió vivo, no ha recurrido, pero quedó con una vejiga neurogénica, quedó con impotencia o tiene una verdadera colostomía perineal porque le preservamos el esfínter y tiene una pésima función evacuatoria. El desastre viene por la recurrencia local. Esto es lo más mutilante que le puede ocurrir al paciente operado de un cáncer de recto, lo que no quisiéramos, porque lamentablemente es bastante secuelante, un gran sufrimiento con una masa recurrente, pujo, infección, hemorragia, etc. Este trabajo es bastante antiguo, me tocó participar el año 98 y por eso quiero destacarlo, porque en ese momento, para nuevamente enfatizar el concepto de a qué le llamamos recto, estaba esta discusión de los 15, los 12, y lo que hicimos nosotros fue un trabajo retrospectivo en la Cleveland Clinic, y en 891 pacientes, de 891, 666 habían sido operados de cáncer de recto, definiéndolo como desde los 15 hacia abajo. Y entonces llamamos a recto superior de los días a los 15, más o menos la altura de la reflexión, y recto inferior lo que queda por debajo. Y lo que hicimos fue comparar los resultados en esa serie de pacientes operados del cáncer de sigmoide con este recto superior y el recto inferior. Analizamos que en la tasa de recidiva local del cáncer de recto había una recidiva local que era mucho más alta en los tumores inferiores, iba bajando en la medida que íbamos subiendo en el recto y había un punto de quiebre que eran los 10 centímetros. Y por eso decidimos hacer este quiebre entre recto alto, de los 10 para arriba, y recto bajo. ¿Y qué es lo que observamos en este trabajo retrospectivo? Que la tasa recidiva local del sigmoide era de 2% y la tasa recidiva local del recto superior era de 2.8%. La pregunta, ¿estos pacientes requieren neoadyuvancia? Era totalmente distinto al recto inferior, 8.6%. Cuando analizábamos el riesgo relativo, no había diferencia entre este recto superior y el sigmoide, sí lo había entre el recto inferior y el recto superior. En relación a la cirugía laparoscópica, yo creo que a esta altura todos tienen bastante claro que es un aporte al tratamiento quirúrgico en el sentido que hay menor movilidad de la pared abdominal, menor tasa de infección de herida, menor tasa de hernia, mejor cosmética, obviamente, y en la cavidad abdominal, menor tasa de transfusiones, menor tasa de obstrucciones intestinales. Todo esto está demostrado. El tema es si la seguridad oncológica en el recto es tal. En el cáncer de colon hay evidencia a nivel 1 que es equivalente la cirugía laparoscópica a la cirugía abierta. Sin embargo, en el cáncer de recto no hay, y eso es importante señalarlo. ¿Por qué? Tenemos instrumentos rígidos, alejados del sitio de trabajo,
hay un espacio anatómico estrecho, hay dificultad de exposición, particularmente en el recto inferior. Múltiples trabajos, aquí voy a mostrar los trabajos Classic que han sido publicados el año 2005, 2007, 2010, y en estos trabajos se ve que los resultados son comparables. Sin embargo, los criterios de selección de estos pacientes, los criterios de participación de los cirujanos son variables. Este es el Classic del 2007, donde se ve que la tasa de conversión había bajado de un 38 a un 16. Los puntos de comparación de la positividad del margen circunferencial, 12%, es extremadamente alto, y entonces eso depende de cómo se seleccionaron estos pacientes para tratamiento neoadyuvante. Sin embargo, por probablemente concepto de magnitud de la muestra, no había diferencia. El Classic del 2010 muestra lo mismo, que tampoco hay diferencia oncológica en sobrevida. Este trabajo coreano me parece un trabajo bastante mejor diseñado, prospectivo, aleatorio, multicéntrico, 7 cirujanos de 3 hospitales, cada uno se le exigía al menos 75 cirugías laparoscópicas de cáncer de recto, no así el trabajo Classic, que eran con 20 cirugías, y entonces solamente se toman estos tumores inferiores de 10 centímetros. Todos estos pacientes habían sometido a quimio-radioterapia, por lo tanto aquí sí tenemos manzanas verdes con manzanas verdes, y 3 patólogos evaluaron los márgenes circunferenciales distales y vieron la calidad del mesorrecto. 340 pacientes, cirugía laparoscópica 170, abierta 170, tasa de conversión 1.2, realmente gente de mucha experiencia, no así de 20 y tanto % del grupo inglés. Sin diferencia en la tasa de positividad del margen circunferencial y distal y en la calidad del mesorrecto, mejora resultado en la recuperación de la función intestinal y requerimiento analgésico. Por lo tanto, las conclusiones que la cirugía laparoscópica, del punto de vista de seguridad, es comparable y tiene algunas ventajas respecto a la cirugía abierta. El Color, trabajo europeo, también aquí no lo quiero detallar mucho, pero es un trabajo prospectivo aleatorio, 30 hospitales. Sin embargo, los criterios de selección de los pacientes para ser tratados por cáncer de recto son bastante variables, principalmente tumores del recto medio superior. Nuevamente les mostré que el recto superior probablemente no requiere mucho tratamiento o no requiere mucha complejidad. 1/3 de los pacientes eran en etapa 1. No es lo mismo que el trabajo coreano que acabo de señalar. El trabajo a la carte, este es un trabajo australiano que junto al que voy a presentar a continuación, que es el trabajo ACOSOC del grupo americano, se les decidieron los bioestadísticos que trabajaban en estos prospectivos aleatorios hacer un estudio de no inferioridad. Yo no soy experto estadístico, se los digo de entrada. Sin embargo, el concepto es que cuando las diferencias son tan pequeñas, lo que queremos asegurar es que la cirugía laparoscópica sea no inferior a la cirugía abierta. Ese es el diseño del trabajo, con todos los criterios rigurosos que ya nos habían mostrado los coreanos. Margen circunferencial distal y distal definidos. Los patólogos eran ciegos para la cirugía que se había practicado, y aquí vemos que los resultados son bastante similares en términos de margen circunferencial negativo, 93-97, 99-99, 87-92, pero no se pudo establecer la no inferioridad de la cirugía laparoscópica, es decir, pareciera que la cirugía laparoscópica fuera inferior a la cirugía abierta. ACOSOC, trabajo americano, también prospectivo randomizado, multicéntrico, con todos los criterios, cáncer de recto de los 12 para abajo, etapa 2 y 3, todos con neoadyuvancia, y la misma situación, tampoco se logra establecer la no inferioridad de la cirugía laparoscópica. La limitación de la cirugía laparoscópica son los tumores voluminosos, que no han tenido una buena respuesta después de la neoadyuvancia, recto bajo, pelvis estrecha. ¿Por qué hay limitaciones de los instrumentos, control de acciones, etcétera? Y entonces, ¿qué espacio le cabe a la cirugía robótica? La cirugía robótica se empieza a desarrollar en los años 90, hay múltiples publicaciones. La primera colectomía asistida por robot es el año 2002 en Chile. El grupo de Clínica Indisa, doctor Campaña, hace la primera cirugía robótica. En la actualidad hay 6 robots en Santiago, ahí están las clínicas e instituciones donde está el robot, y los robots que se disponen son la variante, todos son de la misma empresa, la variante SI y XI. ¿Qué fortalezas tiene la cirugía robótica? Ustedes pueden ver ahí la mano, y este es una pinza, un instrumento robótico con bastante flexibilidad
en una pelvis estrecha donde tenemos limitaciones óseas, sin duda que esto ofrece una mayor seguridad a los cirujanos. La desventaja podría ser el tiempo operatorio, la pérdida de la realidad áptica. ¿Qué es lo que es la realidad áptica? Es la sensación de disección. Uno con el robot no tiene resistencia de tejidos, pero realmente la mayor limitación está acá abajo, se destaca en amarillo, que es el costo. Para el cirujano, evidentemente, estar sentado versus estar parado en una cirugía que va a tomar entre 2, 3 o más horas es bastante más agradable. Los instrumentos son, como les señalé, de mayor flexibilidad, tenemos mejor iluminación y mayor control de acciones. Veamos en Estados Unidos qué ha ocurrido año 2008, año 2014. Ese es el porcentaje de laparoscopía el año 2008 en cáncer de recto. Sin embargo, vemos acá que el año 2014 ya la robótica ocupa un 13, la laparoscópica un 19. No crece mucho la laparoscópica, sí crece la robótica. El doctor Pigazzi presenta un trabajo prospectivo aleatorio, cirugía robótica versus cirugía laparoscópica, multicéntrico. Y él ve que en la cirugía robótica el tiempo operatorio sube alrededor de unos 20 minutos, lo cual no es mucho más. No ve mayores diferencias en resultados funcionales, en tasa de ostomías, en tasa de complicaciones tampoco hay mayor diferencia. Y el compromiso del margen circunferencial tampoco es muy distinto entre robótica y laparoscópica. Sí él ve que hay una menor tasa de conversión en la cirugía robótica, lo cual pudiera ser una ventaja para la robótica. En Clínica Las Condes iniciamos la robótica el año 2014. En nuestra experiencia en cirugía laparoscópica, destaco que una vez que iniciamos la cirugía robótica, el espacio de la robótica en la serie total es de un 16, sin embargo, si uno lo analiza solamente en el recto, pasa a ser un 64%, es decir, la robótica la hemos seleccionado para la cirugía de cáncer de recto. En la robótica, en el recto de hoy, no se incrementa el riesgo, eso es lo que se ha demostrado en las series como las que le señalé del doctor Pigazzi. Los beneficios son discretos para el paciente, nadie ha demostrado beneficios importantes para el paciente. Beneficios concretos para el cirujano, estar sentado, obviamente, que uno está más cómodo. La mayor limitante es el costo. La buena noticia es que como todas las tecnologías, vienen nuevos robots. Y el vienen nuevos robots va implícito que lo más probable es que los precios de esta tecnología van a bajar. Viene un robot de la empresa Medtronic, viene un robot de la empresa Johnson & Johnson asociada con Google. Hay ya en el mercado un robot coreano, por lo tanto, eso en un futuro ya no va a ser tanta la diferencia para la cirugía robótica. Estas últimas slides quiero mostrarles lo que es la resección transanal. Esta resección que hacíamos hace algunos años, transanal para tumores móviles pequeños del recto, ya en los últimos 5 o 6 años el estándar es este puerto laparoscópico, lo que llamamos TAMIS, cirugía transanal de mínima invasión, y en la actualidad hay un concepto bastante atractivo que es el robot SP, que es el single port, que es la última versión de este Da Vinci. Les quiero mostrar este video, miren, aquí entonces colocamos por un puerto único, aquí va la cámara flexible del endoscopio que se levanta para poder enfocar y los instrumentos empiezan a abrirse y entonces podemos tomar los tejidos, podemos disecar y esta tecnología no me cabe ninguna duda que va a desplazar a lo que hemos señalado, ya sea por vía transanal o probablemente lo que puede ser cirugía de monopuerto por vía transabdominal. Y toda esta discusión de abierto, laparoscópico, 4 puertos, 5 puertos, yo creo que para allá va avanzando el desarrollo de la cirugía. Este es el robot SP, que es la última versión, como les señalé, de Da Vinci, que tiene mayor flexibilidad. Una modalidad que no he tocado en esta charla, pero también está tomando fuerza, es en vez de hacer la cirugía desde arriba, ¿por qué no la hacemos desde abajo? Y entonces esto se llama la resección del mesorrecto completa, pero por vía transanal. Esto ya hay experiencia en distintos centros que muestran como una opción en la cirugía de cáncer de recto. Bueno, entonces quedémonos con el concepto que el recto son los últimos 12 centímetros, o más bien lo que es por debajo de la reflexión peritoneal.
La cirugía laparoscópica tiene beneficios en la laparoscopía en general, sin embargo tiene limitaciones en el recto inferior. La cirugía robótica, hay mejores instrumentos, hay una posible ventaja en pacientes obesos y del recto inferior, no demostrada a la fecha actual. Recordemos que la cirugía laparoscópica de cáncer de colon pasó más de 14 años para demostrarse los beneficios y ahora nadie lo duda que haría una cirugía de cáncer de colon por vía laparoscópica. Si está la experiencia, no son tumores localmente avanzados de gran tamaño, uno lo hace por laparoscopía. Y tenemos claro que hay diferencias entre los pacientes, no solamente en la localización, sino que en el contexto de su paciente obeso, paciente de sexo masculino. El tratamiento en cáncer de recto es complejo, requiere un equipo experimentado que cuente con todos los métodos de estudio, eso es muy importante, protocolo de trabajo para la toma de decisiones, que disponga de herramientas terapéuticas modernas. La cirugía laparoscópica es tan segura como la abierta y ofrece las ventajas de la mínima invasión. Sin embargo, aún quedan dudas en la seguridad oncológica en los tumores voluminosos del recto inferior y en particular la pelvis masculina. La cirugía robótica es tan segura como la cirugía laparoscópica. No se han demostrado beneficios para el paciente, aun cuando para el cirujano hay avances significativos en la ergonomía, control de acciones, visión y manejo de instrumentos. Lo positivo es que se acerca a esta competencia, con lo cual es muy probable que va a haber una reducción de costo. Pienso que la cirugía robótica es una tecnología que ha llegado para quedarse. No me sorprendería que en los próximos años vengan las compañías a ofrecer su robot y el costo no sea el robot, sino que sean los insumos asociados al robot. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López. Dejamos las preguntas para el final de la próxima videoconferencia. A continuación, esperamos tener conexión vía streaming con el doctor Hans Schmoll. Agradecemos al doctor Schmoll por esta posibilidad. Es el profesor de hemato-oncología, ampliamente conocido por todos nosotros, de Alemania, y nos va a dictar una clase sobre terapia adyuvante en grupos especiales. Can you hear me? I do not hear you. Okay. Should I try? Okay. Hello, that's Hans Schmoll from Germany, the University of Halle. It's a great pleasure to be with you, also only on the air. And I thank for the organization that this work. I hope it will work for the next 15 minutes. It's very bad that I could not be personally at the SNAGO meeting. I think it's a very important meeting on GI cancer for South America, and it's always a stimulus and great for the development of treatment. And it's a pity that I cannot see all my friends there, and in particular my friend Hoppe Gallardo. But we met outside before, and we will meet again, and hopefully many of you also in the next ASCO. I could not come due to very unforeseen reasons, which it's too complicated to explain, but it's really difficult, and it was impossible to make this in this time. I hope you have a good meeting. So I just will present data on the molecular markers on stage 2-3 colon cancer, which are old and new emerging markers. So the old one, most of them know very well. It's the MSI and MSS status, which have some impact on the decision making.
On stage 2, the rough individual mutations are some data, however, they have no real role for decision making. Stage 2 and 3, T stage, and so on. But this is all, and there's not very much coming from the clinic and from the MSI, MSS. Then there are signatures which are now really much in the market, used very much. I show in a second what is the problem of these signatures. There's one new signature, which is the immunoscore, the stroma signature. So we go from tumor itself to the stroma, which is probably more important, or at least important as a tumor. And I show an example of the new immunoscore. And I show data only from the last 12 months. And also I show the most exciting data which come from the circulating tumor DNA is not microscopic, is molecular residual disease, and some other new markers like CDX2 and POL, and probably have time to go for fixed VCA and DPD. The old markers have been analyzed by many colleagues, in particular by Dan Sargent, who died last year from complication of cancer. He was cured. It's very bad, but he first time defined the value of MSI for stage 2 patients with a good prognosis and no need for chemotherapy. This has not been clear for a long time, but obviously this is indeed a marker for good prognosis. Like MSS is and adjuvant chemotherapy, unclear whether MSS is a marker to use chemotherapy in stage 2. Oxaliplatin is much more clear. It benefits all patients independent of MSI and BRAF mutation. In stage 2, oxaliplatin has no evidence of benefit at all. There are some early data that MSI high patients have a benefit in stage 2 and 3, but this is not very clear now. There are data, more data on the MSI high in stage 2 patients in T3, T4. This is the analysis from PETAX3, which is older but shows that the worst tumors are T4 MSS and better tumors, but not the best. The best ones are T3 MSI high. A tremendous difference of 45% in relapse-free survival between these tumors and of 25% in overall survival. So these are important markers coming from this large trial and reproduced in other trials. Very shortly, BRAF and KRAS, no clear relevance in 4 large randomized studies for the benefit of chemotherapy or oxaliplatin or noxaplatin. So this is not helpful. The combination of RAF mutation, RAS mutation, and MSI, MSS status, there is no interaction between both, so the dominant indicator for different prognosis, MSS and MSI. Altogether, no new data. The supervised gene expression signatures on these slides, which are mostly used, the Oncotype, the previous ColoDX or GeneFX colon now, and the ColoPrint and OncoDefender, CLC, colon PRS, all they use either formalin embedded tumor or fresh tumor. So the fresh tumor using signatures are not clinically relevant because it's complicated, but some of them are really might use. Most use is the Oncotype or scenic phaser study. What they can do is give an indication of prognosis on the however, the prognosis has also a large range. If they are put in 3 groups, low, intermediate, high relapse risk, then there's a difference from 12%, 18%, 22%. However, is that what we need to make treatment decisions? We would like to have have individual data on patients. What about 10% or less than 10% relapse rate versus more than 50% relapse rate, and so on. So discrimination is still clinically not so helpful to make a decision about treatment or no treatment. In particular,
they're only related to the trials at the time when the trial was performed. This is a more recent patient collection of 630 patients from the Sunrise study with the Oncotype and stage 2-3 together, but you see nice separation in stage 2, stage 3AB, and stage 3C, for example, with low intermediate high of 38%, 51%, and 62%. So this is probably indicating that this might be clinically helpful. However, again, all these patients had no adjuvant chemotherapy, and we do not know how this would look in patients who had adjuvant chemotherapy. The holoprint, for example, stage 2, has a separation from 37% to 63% relapse rate, which is probably clinically more relevant. This is a 5-year relapse-free survival in stage 2. And if there are specific patients with a good prognosis, the stage 2 MSS T3 patient, for example, there is significant separation of these relapse risk again. So this might be clinically relevant, but in principle, the major problem is that, again, chemotherapy benefit is not indicated by all these data. Over this. So whatever gene as we use, we have no option to select patients who has, for example, a high risk and have benefit from the adjuvant chemotherapy. There are no data, and there are no data coming out soon. So the usefulness of the Genoase is only related to get an impression on the patient's biology of the tumor and of the risk of relapse, but for selection to use chemotherapy for adjuvant treatment or not is that none of these is helpful. So this is a strong limitation. What about the new typings or new groups of based on Genoase? For example, the CRCSC subtyping. They have 4 called consensual molecular subtypes because it's a large number of patients investigated from different trials, but also different typings. And this is a consensus typing CMS 1, 2, 3, 4, which is very good because biology, what we know, is included in these 4 groups. But the separation in stage 2, which is most important, that the separation of risk is not very good. Again, with the CMS 1, 2, and 3 on the same prognosis, only CMS 4 indicates worse prognosis from 68% versus 80%. So it's 12% difference. Again, not so much as we want clinically. The disease-free survival for the this was stage 2, right? Not same as for disease survival. So there's one of these, not consensus, but one of these other subtype definition with type A, B, and C presented by Salazar, which is older one, just to show this in context. Separation of prognosis in stage 2 and 3 clearly from A, B, C. And what is important, they had patients who had chemo, adjuvant chemo, and those who had not, and they have been able to find a significant difference for the B type, and not for C type, not for A type. So they call this benefit of adjuvant chemotherapy. So this probably could be a better approach to select a patient if you use the Salazar classification for definition who should have adjuvant chemotherapy or not. So now the new signature, stoma signature Immunoscore. This is 2,667 patients. It was presented at ASCO. They looked on the density of CD3 T cells. It was a lot of work to count all the CD3 T cells and have been able to have a low intermediate high score in stage 2 patients. It's a large number of patients. And this is a nice separation from 72% to 92% in disease-free survival. So this is
is interesting, highly significant, showing the potential of the additional immunoscore in the context of the prognostic identification. It has nothing much to do with chemotherapy. If you look on another immunoscore, which is published by Pentodorakis in PLOS ONE the last year, it shows that they can identify different groups again, which have good, intermediate, and poor prognosis, very strong differences. But if you look on all parameters like MSI high, MSS, stage 2, stage 3, low location, high location, left and right. So if they took all parameters, only one tumor was, one situation was identified to be independent prognostic factor by immunoscore, which was stage 3, right, located and low located colon cancer. So we will see if we combine the pathological scores, the different classifications, as well as the immunoscore. This will probably be most important in the future. What are the other emerging markers beyond this, what I think is promising combination of molecular classification and immunoscores? These are the single markers like CDX2, the POL, and the OVAN, PIK3CA, and DPD. But I think most promising is the circulating tumor DNA data have been presented at ASCO, and meanwhile published also. The molecular minimal residual disease, not what we normally count by cells or by something else, but this is a molecular one, like in leukemia, like in condylarthritis leukemia, and so on. I think we arrive now there for colon cancer. So I start with the CDX2. This is a combination of stage 2 and 3 situations, but this is the outcome for stage 2. CDX2 is a biomarker which is either present or not present. And if we put all patients together in stage 2, there's some difference for chemo. There's no chemo, as we know. This is borderline significant, P007 in this subset of patients. You see down, this is about 700 patients altogether investigated. And if you look on those who have been CDX no expressors in the tumor, there's a significant difference in relapse-free survival with those who had chemotherapy and those who had no chemotherapy, which is about 55% versus 90%. A tremendous difference, which would be clinically highly significant in comparison to the CDX2 positive patients, which has no difference with chemotherapy or without chemotherapy. So this is a very promising data, and we have to wait for further analysis before we put it into clinical routine. If it could be reproduced by other studies, this would be a great single, simple, measurable marker. So the last one of these is the POL. POL is missense mutation in non-MSI high tumors. 12% over all stages. This is the recurrent heterozygous missense mutation in the exonuclease domain, which is occurring only in MSS patients, not in MSI high tumors. So it's an important second group, small group, which is 4% of the patients, like MSI high, which is 5% of the patient. The alpha-mutated microsatellite stable. So those who are alpha-mutated but not MSI high have a POL mutation. And if you look on the data, stage 2 and stage 3, then stage 2, those with a POL mutation, which has been 12% of the patient population here in that study, in stage 2 and 3. The 12 of the patients who had POL mutation, only one patient had to relapse in stage 2, in comparison to 20 and 28% for the research
MSI or MSS-oil patients. So if this would be true, then we produced a highly significant 0.01, then this would be an excellent marker for at least a minority of patients again. But if we add the MSS and MSI and the POL, then we have probably 15-18% of patients which can be identified to have benefit from treatment. For stage 2, this is not so relevant, different from MSS, MSI, but again with larger patient analysis, this might be interesting. So this is a new group of patients. Then finally, the PIK3CA mutation status. This is the data which I presented years ago now, and the studies are ongoing to reproduce these data prospectively. It has been shown that those patients with stage 2 and 3 who had used aspirin anyway, also after this surgery, had a highly significant better outcome with very low relapse factors. So we had no aspirin use, and the colorectal cancer specific mortality for those who had end-stage wild-type PIK3CA no mutation, there was no difference at all. So striking indicator that mutation of PIK3CA could indicate patients will benefit from aspirin. But let's wait for further trials which come out probably 5, 6, 7 years from now. Whether we use this as indicator for aspirin, it's probably a very individual decision. Finally, the TPD analysis from the Celoxa trial, adjuvant trial for stage 3, Celox versus 5FU, intravenously. And if you see here, probably I can try to show, this is the outcome after 10 years with relapse-free or disease-free, which is 78% relapse-free for those who had a low DPD below the median, and here this curve is those who had a high DPD expression, which is DPD is involved in the metabolism of the 5FU, and obviously might play an important role for Xeloda. If you look on the 5FU patient, there's the same difference, but in the vice versa direction. So we do not know what that means. However, the data for the Celox are striking. If this would be true and reproduced in another study, and this will be analyzed by the ongoing 3 or 6 months of Celox, if this will be seen there, then this is a highly important, probably the most important biomarker. And this is the final data on the circulating DNA. Stage 2 colon cancer, 250 patients have been analyzed, and they looked on mutations on TP53, APC, and KRAS, and the 34% had 34 patients who had been analyzed by tumor DNA had a recurrence, and 196 had no recurrence. So this is the patient who had no adjuvant chemotherapy in this patient set. These are all no chemo patients. Oops, sorry. Those who had no post-operative circulating DNA on these mutations, these 164 patients, this is the relapse rate. There was a relapse rate be less than 90%, so 10% had a relapse after 4 years. Of those who had post-operative circulating DNA, 14 patients, all of them had relapses after 2 years. So that is very high correlation. And if you take those who had clinical low risk on the B and clinical high risk, there's not a strong separation. If you go for the next slide, which is the under the lower part, the G, these are the 44 patients who had adjuvant chemotherapy, and those who had no measurable circulating DNA, of those with the adjuvant chemotherapy, the relapse rate is 10%, so 90% of the patients had no relapses, so 41 patients. Those patients who had post-chemo circulating DNA, all patients relapsed. These have been hazard ratio of 11, 0.11, sorry, it's wrong written. So there's a very striking difference in outcome, even for those who had adjuvant chemotherapy. The upper curves show the middle patients
with chemotherapy, no relapse or had relapse, and all those who had increasing circulating DNA independent of CEA. CEA was not related to this. Increase of circulating DNA, more or less all patients had finally progression after a lead time of up to 2 to 3 years. So finally, these data, I will stop here, these data show that circulating DNA is the most promising marker for the future, and this will be shown in many more trials, hopefully very, very soon. So what remains, stage 2, nothing new currently, the minimal residual disease by a biomarker and by DNA will be the option in the future, so wait for the further data. Thank you very much for attention. Thanks, Dr. Schmoll. We have some questions for you. ¿Hay alguna pregunta del público? Yes, I have a question for him. I am Dr. De La Garza from Mexico. And how about the treatment with aspirin if you have the PK3 mutated? They say that if you give aspirin, low doses daily, you will probably prevent the cancer. Oh, what was the question? I could not understand. Can you hear me? Okay. Yeah, I'm talking about giving aspirin as a prevention of colon cancer. Yeah. So these data are very suggestive that aspirin is really working, because this is not done in a trial, it was in a population analysis. And if a factor comes out so strongly, then mostly it will be right. But there are other analyses which are less patients and less time, which have not been so clear. So, however, if I would be the patient or the person who has colon cancer, I would give it at least after the chemo, after the surgery. And on the other hand, the role of prevention of colon cancer with aspirin is 100% clear. The benefit of aspirin is much more than the toxicity of aspirin, and it also prevents or reduces the risk not only on colon cancer, colorectal cancer, but also on the atherosclerosis, the heart infarction rate, and the cerebral infarction rate. So altogether, it would be better if your patient asks you, what should I do to prevent things like to improve my health, reduce my risk for major things, then it's indeed aspirin, and the American trial studies, retrospective studies, saying that it's aspirin plus the fat reducers, the third generation fat reducers, the statins. If you combine both, you have even a higher reduction of colorectal cancer risk and a higher reduction of the vascular problems. So that's for sure. Yes, thank you. Okay. Well, thank you very much. I think there is no more questions. Thank you, Dr. Schmoll. Thank you very much for your possibility. Okay. Thank you very much. It was my pleasure to be at least shortly with you. Have a good meeting and good time. Bye-bye. Hope to see you soon. Bye. Thank you very much. Bye. Doctor López, lo invitamos 5 minutos para preguntas. ¿Alguna pregunta para el doctor López?